Soy Ariana, yo soy Alasne Itxauspe, vengo del Euskal Herria, del País Vasco, soy baserritarra, creo que aquí payesa. Me dedico a la producción de verduras y hortalizas y de una manera no solo ecológica sino agroecológica, ¿no? Teniendo en cuenta también las perspectivas sociales, políticas, económicas y demás. Y soy miembro del Sindicato Agrario en Bizkaia y también del Movimiento Campesino Echale. Entonces creo que voy a dar nuestra opinión sobre las políticas públicas, pero igual desde otra óptica un poco más, bueno, en este caso de base militar, ¿no? Para nosotras también, como miembros de la vía campesina, las políticas públicas y las políticas al final siempre han sido muy importantes, pero quizás siempre, hasta hace poco, nos hemos centrado más en las políticas internacionales o a nivel global, y ahora nos estamos dando cuenta que las políticas locales también tienen mucha importancia y podemos llegar a acceder quizás hasta más fácil. Entonces, pues desde el movimiento campesino también le estamos dando una importancia específica a las políticas públicas. A partir de estas reflexiones queríamos compartir un par de experiencias que tenemos en el País Vasco. Bueno, voy a intentar ser breve y luego si hay más preguntas, porque entiendo que ya llevamos también mucho tiempo, quizás luego no sé si hay tiempo para más dudas, pero voy a intentar hablar un poco sobre dos experiencias. Una es la de Ceberio. Queríamos hablar sobre dos experiencias. Bueno, antes de nada, perdón, agradecer la oportunidad de que estemos aquí también para contar nuestras experiencias, porque creemos que es una parte importante y así se construye la soberanía alimentaria, ¿no? Conociéndonos unos a otros y viendo lo que estamos haciendo en diferentes lugares, que por lo que he podido entender, muchas de las prácticas, o he creído entender, muchas de las prácticas son más o menos parecidas también en nuestro caso. Entonces, hablar de dos experiencias porque parten de dos puntos un poco diferentes. Un caso es el de Ceberio. Ceberio es un pueblo de Bizkaia, de la comarca de Nervión. Es un pueblo que se sitúa en un contexto muy rural, pero se estaba quedando vacío. Entonces, cuenta con muchas tierras, son 1000 habitantes repartidos en 67 barrios. Y pues mayoritariamente son caseríos, pero está muy cerca de la capital, Bilbao. Entonces se estaba quedando vacío el pueblo y entra un nuevo gobierno. Yo con las fechas soy un poco mala, pero creo que en el 2011 entra el nuevo gobierno y deciden que hay que revitalizar el primer sector para ver si, porque no hay industria, es un sitio totalmente rural y muy cerca de Bilbao, entonces no habría problema tampoco a la hora de comercializar, porque tenemos a 1 millón de habitantes a muy poco de espacio, o sea, de distancia, perdón. Entonces, 5 factores que tienen en cuenta es: uno, que estamos perdiendo la identidad, somos baserritarras y se está perdiendo, payeses, se está perdiendo la identidad, ¿no? La gente se está yendo. ¿Y por qué? Porque no se consigue que sea una vida digna para ninguna persona joven. Se ha hablado antes de precariedad, de trabajar mucho, entonces ven que hay que dinamizar el sector, pero desde buscando condiciones dignas para que para las personas jóvenes sea realmente una posibilidad de vida y se lo planteen así para poder quedarse. Ahí ya he dicho dos a la vez, pero por otra parte se ve que hay tierras, hay muchas tierras, pero el problema es el uso de esas tierras. Sobre todo están dedicadas con plantaciones de pino, y hay un patronato que está manejando todas estas tierras y este pino. Y luego hay el gobierno anterior tenía un edificio multidisciplinar que lo hizo para turismo, pero en estos momentos está vacío. Entonces, el nuevo gobierno, con una asociación que se crea para ello, una asociación de gente que se quiere instalar en el campo, que viene de otras comarcas, no es gente de la comarca, y eso ha sido una de las dificultades a la hora de que este proyecto tenga sostenibilidad, pero pues hacen un plan
y entonces el ayuntamiento consigue comprar algunas tierras, que ese patronato vaya vendiendo algunas tierras porque es muy reacio, o sea, no quiere que este proyecto se implante en el pueblo, pero consigue, y por un sistema, por lo que he entendido a Joan, un sistema parecido un poco, ¿no? Se hace un concurso donde la gente que se quiere instalar presenta su proyecto y cada año hay pues un proyecto seleccionado, entonces el ayuntamiento deja unas tierras con un cierto tiempo de arrendamiento prácticamente simbólico, pero que a la vez va unido este edificio multidisciplinar que con esta asociación que se llama Basortu se consigue que se haga un centro de transformación. El ayuntamiento ayuda mediante subvenciones y demás, y también se hace un crowdfunding, ¿no? Como se diga esto, y bastante diferentes campañas, y se consigue que se haga un centro de transformación que realmente, si hay gente que sea campesina, pues al final eso da un valor al producto y pues nos hace el transformar el producto, siempre pues nos da una garantía que solo tener es el producto en fresco, ¿no? Entonces este es el planteamiento que se hace. ¿Qué pasa? Que el año pasado, creo, cambió otra vez el gobierno y ya la sostenibilidad de este proyecto, bueno, el gobierno anterior, la primera amenaza que tiene es que va a cerrar el centro, ¿verdad? O sea, es como es un proyecto que ha salido del pueblo y que es bueno para un sector primario que se quiere dinamizar, pero como no ha sido una decisión política suya, pues no hace nada para facilitar nada, tampoco está quitando, o sea, no ha hecho nada en contra, pero no está facilitando nada tampoco. Entonces, en este sentido, el primero de los retos, o el reto más grande que vemos nosotros, ¿no? Creemos que todas estas iniciativas son muy importantes y las necesitamos como sector primario, campesinado, o llámale como quieras, pero necesitamos que sean sostenibles y que no dependan de un gobierno o de otro. Y la manera que vemos nosotras para que esto sea así es una alianza de toda la sociedad. No solamente el gobierno y el campesinado, sino la parte consumidora, la formación, el periódico del barrio o del pueblo, pero creemos que nuestro reto es intentar conseguir esta alianza, porque vemos que si no, los proyectos sí que surgen, pero luego es difícil que estos se mantengan en el tiempo, realmente sean una solución para que podamos seguir viviendo nuestra forma de vida que creemos que es buena para todas, porque al final los alimentos que producimos en este tipo de campesinado tampoco son pues como otros que se han estado comentando aquí. Y el otro proyecto es Bertati Ertaera. En este caso esto está en una comarca de la provincia de Guipúzcoa, y en este caso el punto de partida es un poco diferente, porque aquí sí que hay producción, sí hay baserris, sí hay gente que se está dedicando a la agricultura, pero esos productos no acaban en los consumidores. Los tienen que vender a Merca Bilbao o a otros lugares de una manera no digna, y la gente que está consumiendo otros productos de no tan buena calidad y también de una manera no digna, ¿no? Quiero decir, pues pagando igual más de lo que cuestan realmente esos productos. Entonces aquí también surge de una iniciativa de un ayuntamiento, pero se juntan enseguida otros 5 y se hace como un grupo de 6 ayuntamientos, y también de una manera participativa crean 3 grupos de trabajo, una de productores, una de consumidores y otra de pequeños comerciantes, y el primer paso que dan es, bueno, aparte de hacer los estudios o ver por dónde quieren tirar las líneas de trabajo cada grupo y cómo se pueden interrelacionar estas, lo primero que hacen es mirar qué producciones se están haciendo y hacer un catálogo.
de este catálogo que hacen de los productos que hay en la zona, lo pasan, hacen otro mismo catálogo de comerciantes que quieran interactuar, o sea, quieran vender en sus tiendas este tipo de producciones y pues los ponen en contacto. Este es un primer paso, pero en estos momentos hay un comedor escolar de un pequeño pueblo, es verdad, es pequeño, pero bueno, ya hay otros comedores que se están interesando también, que productores locales jóvenes que se están instalando, están llevando el producto a este comedor. Hay una escuela, residencia de ancianos y hay un restaurante que ya están en la zona impulsando, aparte en ferias, en fiestas de pueblo, los premios para una carrera de ciclista, tal, están un poco interiorizando y metiendo el producto local, porque no solamente hay verdura y queso, hay otros productos locales y es una forma de hacer campaña, de comunicar y de dar valor también, ¿no? Entonces, un poco así a grandes rasgos, los dos proyectos que queríamos comentar eran estos, y en cuanto a retos, el mayor reto que vemos es la alianza. Creemos que no podemos construir una soberanía alimentaria ni cambiar nada si no lo hacemos todas y todos juntos y nos aliamos desde diferentes ámbitos, que estamos al final buscando un mismo objetivo.